Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua, en este caso una sesión discontinua especial. Estamos aquí en All Times Barbershop, espero haberlo pronunciado bien, porque vamos a hablar de la última película de Martin Scorsese. Y claro, Martin Scorsese está muy relacionado con las barberías, ¿verdad, Juan Luis? Exactamente, hay muchas escenas icónicas del cine de mafiosos que tiene alguna escena en barbería. Tenemos El Padrino, tenemos Los Intocables de Leon Ness y bueno, seguramente habrá bastantes más, pero son las primeras que nos vienen a la cabeza. Y el emplazamiento pues es perfecto para nuestra reseña del irlandés. Y que no se nos olvide que uno de sus primeros cortos fue Afeitado Apurado, que aunque nosotros no, bueno, no es nuestro caso, pero no, bueno, no. Aunque podríamos al acabar, podemos pegarnos un afeitado Pues sí, apurado, la verdad porque que está sí. aquí Jesús, que nos puede cuando terminemos. Gracias Jesús, por cierto, que está ahí, está como los buenos barberos leyendo un periódico. Podemos sacar las manos porque Sí, si no va a parecer sí. que somos como grisálidas. Vamos a parecer, ¿cómo era? ¿Zoltron era el de los Power Rangers? Sí, era, no me acuerdo del nombre, pero por ahí le iba. Algo por el estilo. Bueno, hemos tenido la suerte de poder ver The Irishman, el irlandés, en cine. Sabes que había una gran polémica también por redes, Sí. de gente diciendo que era un atropello no verla en cine. Yo creo que el cine uno lo ve donde quiere. Sí. También es verdad que no es lo mismo verlo, por mucho que tengas 55 Claro. pulgadas en tu casa, que verlo en una pantalla de cine. Yo, si podéis verlo en cine, verlo en cine. Que lo podéis disfrutar en vuestra casa, disfrutarlo en vuestra casa. Una película se va a disfrutar en todos sitios iguales. Sí. La suerte es que nosotros también es verdad que fuimos a una sesión, versión original, que estaba llena de gente que quería ver la película, Sí. con lo cual fue una maravilla de sesión. 3 horas y casi media de película, Sí. y creo que conté dos personas que en esas 3 horas y media salieron para ir al baño, no más. Es que No no, te quedaba enganchado completamente y mira que el metraje es largo. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta sobre Martin Scorsese. ¿Tú crees que Martin Scorsese tiene alguna película que sea mala? Mejores y peores, pero yo creo que mala no. Mala, ¿verdad? Es un director que siempre Exactamente. cumple. Puede incluso llegar a decepcionar con alguna película. A mí me pasó con Shutter Island, que es una película que suele Y a gustar mí no, mucho. a mí me encanta y a esa mí, película. Ahí estamos siempre discutiendo sobre no puedo lo con mismo. ella. Y por ejemplo, Silencio es otra película que su primera mitad me gustó mucho, pero luego la otra segunda cae ahí en el subrayado y en la redundancia y no me convenció demasiado. Y eso que Andrew Garfield y Adam Driver estaban geniales. Y ya estamos hablando de un director que tiene una experiencia, que lleva rodando desde los 70, estamos hablando, y que allí hizo maravillas, y que a día de hoy todavía nos sigue sorprendiendo. Es verdad que a lo mejor esta última de Iron Man no es su top, por decirlo Sí. de alguna forma, pero sigue siendo una película de 3 horas y media que te deja, y nunca mejor dicho, con el culo pegado a la butaca. Sí, totalmente. Es que lo bueno que tiene de Irishman, para mí, no es de las mejores de Scorsese, ni siquiera dentro de la mafia, del cine que ya sabemos que hizo uno de los nuestros, Goodfellas, Casino, Malas Calles, que es de sus primeras películas, Infiltrados. Lo que pasa es que condensa muy bien toda su visión del mundo de Lampa, que hemos visto en el cine. Y lo cierto es que en ese sentido es una película que trasciende lo cinematográfico, es como una especie de revisión o reflexión de su propia carrera, de su manera de ver el cine y el mundo del crimen organizado, y en ese sentido es una epopeya, es maravillosa. Y luego hablamos también del trabajo. Bueno, pues Martin Scorsese últimamente, estos últimos meses, ha estado rodeado, ¿no?, de cierta polémica por las declaraciones que hizo respecto a las películas de Marvel, Sí. que si eran un parque de atracciones. Luego, evidentemente, toda la gente que ha participado en Marvel posicionándose a favor Claro. de películas de superhéroes. Luego, por otro, los grandes clásicos, como Paul Schrader, Sí. Francis Ford Coppola apoyando las palabras de Scorsese, el propio Scorsese explicándose mejor, Matizando. exactamente, matizando un poco, que creo que parte de lo que dice tiene razón, más allá de lo que la gente pueda considerar cine o no, pero es verdad que si analizamos bien sus palabras, creo que, Sí. que habría que sentarse en vez de salir, porque creo que hoy día la gente sale enseguida con la escopeta. En cuanto lee una cosa que no le gusta, o que se vende con lo que le gusta, sale con la escopeta y dispara. Sí. Y a veces también tenemos que hablar, hay que darle también el beneplácito de escucharlo bien, Sí. porque estamos hablando de un tío, lo que he dicho antes, 40 años dirigiendo y no precisamente malas películas. Pero bueno, más allá de todo de lo que hablábamos, Scorsese no es alguien que esté haciendo una película al año, pero es una persona que, ya digo, una película suya cuando la hace, son películas que dices, voy a ver la película de Scorsese porque Sí, sabes sí, que sí. no va a salir defraudado. Una del cine. cita ineludible. Exactamente. Y bueno, con esta Irishman, una de las cosas que también viene por la polémica es por Netflix, porque Sí. ha habido gente que ha dicho que, bueno, que era una pena que Irishman no se viera en cine, pero es que si no llega a ser por Netflix, esta película no hubiese sido posible, porque tengo entendido que él estuvo luchando por sacarla adelante
Y bueno, aquí llegó Netflix, le ha dado, creo que ha sido 100 millones de dólares de 158. 150, que es mucho dinero. Uno de los presupuestos más grandes que han manejado el Y claro, tú ves una película normalmente de superhéroes ronda por ahí. Sí. Claro, una película de época, con efectos digitales importantes. Y ahí está la cara de los actores rejuvenecidos. Y sobre todo, yo creo que lo principal, por encima incluso del guión y de Martin Scorsese, o bueno, de la apuesta de Martin, un casting de lujo. De lujo. Es decir, y particularmente, más allá de Robert De Niro y Al Pacino, que son, podríamos decirlo, las cabezas de cartel, un Joe Pesci de Oscar. Maravilloso. De Oscar, ¿verdad? Es que lo interesante de Irishman es que incluso ya habiéndose más o menos oficializado que iba a tener a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, que abandonaba su retiro después de 20 años en actuar, las majors americanas no se atrevían con el proyecto por el presupuesto tan alto que requería. De hecho, Paramount llegó a tener los derechos de la película y luego al final pues los vendió y fue Netflix la que... Esa simbiosis Paramount-Netflix. Exactamente, sí, que tenemos una relación un tanto peculiar. Pero bueno, el caso es que Netflix consiguió los derechos por 100 millones de dólares, si mal no recuerdo, y añadió otros 158 para que Scorsese pudiera hacer la película a su gusto. Y se nota al 100% que nadie le ha puesto cortapisas en Netflix a Scorsese y ha hecho la película que él quería. Y de hecho ya está a 3 horas y media. A lo mejor cualquier otro productor, otra productora le hubiese dicho, no, bájamelo a las 2 horas y media, máximo, que la gente... ya digo, nosotros fue una gozada porque... es que en ningún momento se me hizo pesar. No, creo, y te lo comenté cuando estábamos saliendo, que hacía tiempo que yo iba al cine y no me paraba a mirar el móvil. Sí, lo cierto. Ya tiempo que una película me enganchaba al 100%. La película, para mí, está de 10. Juega con salto en el tiempo, está muy bien, una historia que va en el presente, mientras que al mismo tiempo vamos viendo el pasado de los protagonistas. Un guión bastante fuerte. Ya, como has dicho tú, quizás no sea el mejor, pero es que plasma también una época de los Estados Unidos que te atrapa. Sí. Yo que quizás le pondría como pero cuando hablábamos de la digitalización, de la rejuvenación, del tema de Robert De Niro, que estaba... Bueno, y Joe Pesci y otros de los actores. Quizás cantaba un poco que aunque la cara sí era de joven, se notaba que el cuerpo al final era de un hombre de... Porque ya Robert De Niro, creo recordar que anda a los 70 años. Más. O más. Casi Entonces, cerca al final de eso quieras que no se nota. Sí, lo que pasa es que eran momentos puntuales. Es decir, la primera imagen en la que vemos a De Niro joven, entre comillas, rejuvenecido, impacta un poco porque lo ves y se nota el artificio. Pero una vez te metes en la historia y los actores empiezan a interpretar, te evades completamente de eso y solo eso, en momentos puntuales puedes decir, se nota que estamos viendo el cuerpo de un hombre ya mayor, de la tercera edad limitada. Exactamente. Pero vamos a contextualizar un poquito la historia para que la gente sepa quién era Frank Sheeran. Frank Sheeran era un sicario de la mafia, apodado el irlandés, que trabajó para un capo importante que era Russell Bufalino, que es el personaje que interpreta Joe Pesci. Frank Sheeran es Robert De Niro. Y bueno, este personaje tuvo una relación muy importante con Jimmy Hoffa, que Jimmy Hoffa, fuera de Estados Unidos, no es muy conocido, pero fue un sindicalista muy importante en Estados Unidos desde los años 50 hasta mediados de los 70, que desapareció misteriosamente. Y bueno, aquí, en el irlandés, Jimmy Hoffa lo interpreta Al Pacino. Soberbio. Exactamente, está genial. Ahora ya mencionaremos el trabajo de actores. Y bueno, se explica un poco lo que pudo pasar y claro, toda esta información está en el libro que hemos mencionado de Charles Brand, en el que se aporta lo que pudo haber pasado. Teóricamente lo que pasó porque es parte de la confesión de Frank Sheeran y abarca 50 años de la vida de Frank Sheeran y la relación con estos personajes y con la mafia. Es una maravilla. Luego, como te has dicho, 50 años, que es lo que pasa, vamos... La historia va con la película. La película, tú y yo lo hablábamos, y muy orgánica, es muy orgánica, empieza con mucho más nervios, empieza con mucho más movimiento. Empieza como uno de los nuestros, como Casino. Exactamente. Esa cámara vigorosa de... Esos movimientos intrépidos que tiene él, con esos traveling que hace maravillosos por encima de la gente en escenas increíbles. Los arrebatos de violencia explícita, la música rock de la época... Y cuando pasan las 2 primeras horas que se pasan voladas, llegamos a la parte más centrada en Jimmy Hoffa y la película da un quiebro impresionante. Y se pausa, se toma su calma, desaparece casi toda la música. Muchos planos fijos. La cámara se vuelve más contemplativa, todo es mucho más dramático
Y luego tenemos el epílogo, que sería un epílogo largo, de 40 minutos. Ahí de está epílogo. lo que te decía antes, cualquier otro productor hubiese dicho que el epílogo lo hubiesen recortado. Y aquí es un epílogo, un señor epílogo. Y muy necesario porque es el que hace desembocar toda la carga dramática de la película. Y al final te está explicando un poco qué es lo que le pasa a este tipo de gente. Al final todos tienen que pagar de alguna forma o de Todos otra. pagan, y ya no solo eso, sino que hasta los últimos días de su vida van a ejercer como lo que han sido a lo largo de toda su vida, como criminales. Y tenemos la vejez que ya llega y todos los cuerpos se deterioran y todos acabamos en decadencia aunque hayamos sido lo que hayamos sido. Es muy importante, no se perdonan tus pecados por mucho que haya pasado el tiempo. Exactamente, y luego eso es muy interesante, el mismo personaje protagonista no asumiendo sus pecados porque o no quiere asumirlos o no puede, pero bueno, ahí es que Scorsese está dando un mensaje ya existencialista, un repaso ya no solo de la mafia en Estados Unidos, de sus actores, porque tenemos sus 3 actores fetiches, aunque Harvey Keitel desgraciadamente tiene un papel bastante pequeño, muy cortito, casi pequeño, testimonial, casi cameo, diríamos que un cameo de lujo. Sí, tiene un par de escenas. Incluso había gente que se preguntaba que por qué Harvey Keitel no estaba promocionando el normal. Exactamente, es un papel más pequeñito, pero bueno, tenemos un momento en el que están Joe Pesci, Robert De Niro y él juntos, que nunca habían estado juntos en una película de Scorsese. Además, y eso es maravilloso. Maravillosa escena también, Una escena muy buena. Y luego un plano final tremendo. Sí, súper poderoso. Al final condensa toda la película en ese plano final y acaba. Y no solo la condensa, sino es un plano tan aparentemente imparcial que está mostrándote la síntesis de la historia y no te está juzgando al personaje, no lo está condenando, no lo está glorificando, porque esta mafia no tiene nada que ver con la que se veía en uno de los nuestros. Sí. El personaje Ray Liotta ya lo decía, ¿no? Dice, mi sueño era ser mafioso, yo prefería ser mafioso antes que presidente de los Estados Unidos. Aquí la mafia está totalmente despojada de glamour, de esa esencia mística, y es todo lo contrario, es crepuscularidad, es oscuro, y cuando llegan esos últimos compases de la película es tristeza. Y de hecho lo hablábamos también, Martin Scorsese, a diferencia de, por ejemplo, un referente como lo es Quentin Tarantino, no hace que disfrutemos de la violencia. Es decir, la violencia de Scorsese es dura, es cruda, es impactante, inmediata, te deja un mal cuerpo, no es efectiva, por decirlo de alguna forma. Él sabe lo que es y te la muestra de una forma seca, te crea un impacto. Solo juega, de hecho, el humor que hay va sobre las muertes de muchos de los personajes, pero es humor, pero digo por cómo te lo pone, claro, porque te presenta un personaje y de repente te sale un letrero diciéndote cuál es su destino y te deja impactado. Y volviendo a esto, y ahora vamos entonces a lo que te quería comentar, los actores son... Es que ahora los actores están geniales, sobre todo los 3 principales, que son De Niro, Joe Pesci y Pacino. Y vamos un poquito por partes. Has mencionado el humor. Esta película tiene toques de humor muy buenos, muy bien repartidos a lo largo del metraje. Muy oscuro, muy negro. Exactamente. Humor muy negro. Y el personaje de Jimmy Hoffa de Al Pacino, que empieza un poco over the top, como le gusta a Pacino, y luego parece ser que Scorsese le dijo, piano, tranquilo. Contente. Exactamente. Tiene golpes de humor buenísimo ese personaje. Es decir, un personaje que con su egolatría y su cabezonería se está acabando su propia tumba con la relación que tiene con los mafiosos, pero es que luego tiene diálogos que le regala Steven Salian, el guionista, que fue guionista también para Scorsese de Gangs of New York y de La lista de Schindler, un gran guionista. Ese diálogo, por ejemplo, bueno, vamos a reunirnos con los mafiosos, ¿y quién estará? Pues estará Tony, porque están empeñados que todos los mafiosos se llaman Tony. Esos son golpes de humor muy buenos que Al Pacino también los aprovecha muy bien. Pero bueno, luego tenemos a Robert De Niro haciendo, al igual que Pacino, uno de los mejores papeles de los últimos 20 años, porque estaban muy perdidos. De hecho, estuvimos hablando de que, por desgracia, las carreras de Pacino y de Robert De Niro se han perdido mucho en productos bastante mediocres. Sí, la verdad es que sí. Productos más comerciales, los que no les exigían tener que esforzarse. Piloto automático y para adelante. Exactamente. Y está genial. Robert De Niro es el que más peso lleva sobre su hombro. El protagonista absoluto. Exactamente. En distintas épocas, porque ya sabemos, como tú has comentado, la película juega con distintas líneas temporales, llega a ver incluso hasta 3, porque todo es un flashback, pero luego pues tenemos tendríamos el presente final de ellos. Exactamente, porque la narración empieza en media res, luego continúa, pero bueno, hay continuos flashbacks.
algunos letreros, como te comenté yo, con las fechas, yo creo que hubieran ayudado un poquito más. Sí, porque había momentos contextualizados de la historia quizás norteamericana que el resto del mundo... De hecho, nos quedamos un poco con la extrañeza de una escena que había de un asesinato. Sí, del presidente de la Liga Italoamericana. Exactamente, que nos dejó un poco porque no sabíamos exactamente y a lo mejor, pues bueno, haber sabido las fechas exactas luego nos hubiese permitido buscarlos más porque fácilmente. Luego el asesinato de Kennedy, la invasión de Bayacos chinos, la crisis de los misiles de Cuba, que también se menciona por ahí hacíamos pie. Pero bueno, es que el caso es que la película está tan bien estructurada a nivel narrativo y a nivel visual que yo es que pocas pegas le puedo poner. Y Thelma Schumacher, la montadora habitual de Scorsese, está genial. Vuelvo otra vez un poco con la polémica, es que es verdad que la edición es buenísima, ahora hablaremos de sus posibles nominaciones. Volviendo un poco a la polémica, es decir, esta película está rodeada de la polémica desde que se hizo, ha tardado mucho más tiempo también por el tema de la digitalización de las caras, porque Scorsese decía que no estaba contento cómo estaban quedando los resultados, y es verdad que llega un punto en el que al principio te puede chocar un poco, pero luego estás tan tranquilamente viendo a ese De Niro rejuvenecido. Hablando de polémica, también tenemos otra polémica que ha habido con respecto a la película, que es la presencia de personajes femeninos. Sí. Hace poco él tuvo también unas declaraciones que podríamos hablarlas si polémica o no. Yo simplemente creo que fue su punto de vista, que bueno, también es verdad que podríamos decirle escribe personajes femeninos interesantes que vengan que ver con la trama, o pide. Nunca ha sido su fuerte, o casi. No ha sido su fuerte, la verdad que no ha sido su fuerte. Nunca. Y bueno, ahí tenemos a una Anna Paquin, que bueno, podríamos decir una de dos, o que está desaprovechada, o que ella misma podría decir que se siente afortunada de estar en una película de Scorsese, según se mire. Por terminar con los actores, yo creo que todos los actores, todos, y hablo de los principales, pero hablo de los secundarios, están bien. Porque hay que tener muy en cuenta, aparte de ese trío, que no hemos mencionado que lo mejor de la película a nivel interpretativo es Joe Pesci, con una diferencia abismal, con una contención innata en él, que es otro actor que tiende a la sobreactuación, como se veía en Casino, como se veía en Uno de los Nuestros. O, por ejemplo, la más divertida, Alma Letal. Exactamente. Donde está súper loco. Solo en casa. También su personaje era histriónico 100%. Y aquí lo dice todo con la mirada, es que no hace falta ni que hable. Es algo que se ha comentado ya mucho en la red. Y es que, bueno, hay una escena en concreto en la que él mira a Frank y Frank ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, que eso otro detalle muy interesante, esos tutoriales, entre comillas, de Frank explicando cómo tiene que cometer los asesinatos los que lleva a cabo. Pero bueno, también tenemos un relevo generacional. Tenemos a esos tres grandes actores de Scorsese que han interpretado a mafiosos y ahora llega la nueva generación. Tenemos a Stephen Graham, que ya trabajó con Scorsese en World War Empire, al igual que Bobby Cannavale. Tenemos a Jesse Plemons. Tenemos a Jake Houston, lo que pasa que aquí hace de Robert Kennedy, no interpreta un mafioso, pero es otro actor que también salió en Boardwalk Empire y ha interpretado a ampones de la mafia. Y Scorsese está hablando de su carrera, está hablando de mis amigos se retiran ya o ya no le quedan tantos años delante de las cámaras y aquí viene una nueva generación que va a seguir haciendo este cine. Y ahora, por saltar, ¿tú crees que nominación de pleno en el Oscar? Sí, y digo de pleno, digo mejor guión, mejor película, mejor edición, hombre, yo creo... actor secundario, banda sonora, porque tiene una banda sonora. Puede optar a muchísimas, y de hecho yo creo que al igual que creo que este año a Joaquin Phoenix nadie le va a quitar el Oscar al mejor actor principal por Joker. No, yo tengo mis dudas, pero yo creo que no. Un poco por también la polémica que se está diciendo que hay gente de la academia que no quiere ver su trabajo. Bueno, pero... no sé, ese tipo de rumorología también de todos los años sucede, pero bueno, yo creo que sí, pero yo a lo que iba es que me parece que al actor secundario, a Joe Pesci, este año no se lo quita a nadie tampoco. Es posible, ¿verdad? Porque es que está tremendo, 20 años retirado, vuelve, después de que Scorsese literalmente lo llamara 50 veces para convencerlo para hacer la película, y vuelve para una película. Yo creo que con esas cosas tengo dudas, porque me acuerdo de los Oscars del año que estuvo nominada Mad Max Fury Road, que habían conseguido que volviera el director de fotografía después también de estar retirado, hizo una fotografía maravillosa, pero en cambio no se la llevó. Bueno, es que el Renacido, creo recordar que fue el que se llevó, que es verdad que era una fotografía de lujo, pero era una fotografía de lujo a más natural. Pero creo que habiéndose, vamos, ese año para mí era ese hombre que había... Pero por eso digo que muchas veces no puede apostar, también nos pasó con Stallone, pensábamos que Stallone por fin iban a conseguir su ansiada estatuilla después de tantos años y se quedó fuera. Bueno, pues yo apuesto porque sí, porque Joe Pesci se merece ese Oscar, pero guión, montaje, dirección,
actor principal para De Niro. Es que yo creo que hay muchas categorías a las que puede aspirar si no hay más líos con Netflix. Que de hecho se ha estrenado, recordemos, se ha estrenado también en cines limitados, porque es una de las condiciones que pide la Academia de Hollywood, o casi cualquier academia, en España pasa igual, sí, que se haya tenido que tener un estreno en cines para poder estar en los premios. Si no... Y como a Netflix eso no le va ni le viene, son concesiones que hace a ciertas películas que saben que tienen prestigio. Exactamente. Como en este caso Scorsese o el año anterior a Alfonso Cuarón con Roma. Exactamente. Luego... Y le salió bien. Exactamente. Ojo, le salió bien. Que ahí ya tiene Netflix un Oscar. Exactamente. Que no se le olvide. Extranjera y fotografía, se llevó unos cuantos. Y una última pregunta para terminar con esta sesión discontinua especial. ¿Obra maestra de Scorsese? Si no es una obra maestra, poco le falta. Es que es como lo que te comento yo, es una película que ya trasciende a lo cinematográfico, es como un canto de cisne. Es Scorsese no despidiéndose del cine, porque sabemos que va a seguir haciendo cine, va a seguir haciendo películas, porque es un hombre que te hace una cosa tan excesiva y tan loca como Lobo de Wall Street y al año siguiente te hace algo tan reflexivo como Silencio, está en plena forma. Pero sí es una manera de despedirse de sus, entre comillas, queridos mafiosos. Si no lo es hoy, quizás dentro de 10 años, 15... Hombre, a día de hoy ya hay quien la considera una obra maestra o de las mejores de Scorsese. A mí me parece una grandísima película, está entre lo mejor de este 2019 y podría estar en una hipotética lista de la década, pero no me parece de las más grandes de Scorsese. Pero aún así es cine... Pero sin duda de lo mejor del año. De lo mejor del año y en un podio importante incluso dentro de la carrera de Scorsese. Pues bueno, yo creo que hasta aquí creo que hemos hecho un programa extenso de The Irishman, el irlandés, sí, que verla, recomendamos 100%. Si pueden en cine bien, si no, Netflix, pues que la disfruten Netflix. Que la disfruten. Que lo bueno de Netflix es que tiene sus paraditas para poder ir al baño. Exactamente, sí. Que yo la aprovecharé para verla con cierta tranquilidad. Bueno, pues nos despedimos de la sesión de hoy. Damos gracias a Jesús que está ahí. Hola Jesús, gracias por habernos prestado el espacio. Estamos en All Time Barber Shop, que no se nos olvide, donde nos hacen afeitados muy apurados. Y nos despedimos hasta el siguiente programa. Muchas gracias por habernos visto y hasta la próxima.